Buenas noches o madrugadas, según desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos a Ficciones de Medianoche. Les habla Víctor y hoy quiero que crucemos una niebla de 2 siglos. Viajemos a junio de 1816. Suiza, Villa Diodati, una imponente mansión a orillas del lago Lehmann. Afuera no hay postales de verano. El cielo está completamente negro, sepultado por las cenizas de la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Llueve sin parar en lo que la historia bautizó como el año sin verano. Allí dentro, un grupo de mentes brillantes, excéntricas y sumamente complejas está encerrado. Para combatir el aburrimiento, Lord Byron lanza un desafío. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas. Lo fascinante es ver qué brotó de ese encierro. El propio Byron, el gran poeta rebelde, esbozó un fragmento que luego inspiraría a la literatura de vampiros. Su médico personal, John William Polidori, tomó esa idea y escribió El vampiro, fundando el mito del aristócrata sangriento mucho antes de que Drácula existiera. Percy Shelley, ya un reconocido poeta romántico e idealista radical, se volcó más hacia la poesía lírica y metafísica. Pero en un rincón de la sala, en silencio, estaba una joven de apenas 18 años, Mary Goodwin, quien pronto sería Mary Shelley. Mientras los hombres discutían sobre el galvanismo y la reanimación de la materia muerta mediante electricidad, ella procesaba sus propios demonios en una pesadilla nocturna. Al despertar, vio la imagen del estudiante arrodillado ante su criatura. Así nació Frankenstein, o el moderno Prometeo. Pero el nacimiento de la obra tuvo un precio altísimo. Cuando la novela se publicó en 1818, se hizo de forma anónima. ¿Saben por qué? Porque la crítica de la época consideraba impensable que una mente femenina pariera semejante monstruosidad. De hecho, muchos asumieron que el autor era su esposo, Percy Shelley. Cuando finalmente se reveló su autoría, la crítica conservadora la atacó con saña, tildando el libro de asqueroso, bizarro e impío, aunque el público devoró las páginas, fascinado por el horror y la filosofía que escondía. Y aquí viene lo que más añade INRI y dolor a esta historia. La vida de Mary Shelley parece escrita con la misma tinta trágica que su novela. Hija de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft, quien murió a los pocos días de darla a luz, Mary creció con el peso de la muerte sobre sus hombros. Su vida con Percy Shelley estuvo marcada por el escándalo, la huida y la desgracia. De los 4 hijos que tuvo con él, 3 murieron siendo apenas unos bebés. El golpe de gracia llegó en 1822, cuando Percy se ahogó en una tormenta marítima en Italia, dejándola viuda y en la quiebra con solo 24 años de edad. Mary Shelley pasó el resto de sus días batallando contra la pobreza, la marginación social y una salud deteriorada. Murió en Londres en 1851, a los 53 años, víctima de un tumor cerebral. Tras su muerte, sus hijos encontraron en su escritorio un macabro y poético recuerdo de su gran amor. Envuelto en una página de uno de los últimos poemas de Percy, se encontraban los restos calcinados del corazón de su esposo, el cual ella había guardado celosamente durante casi 30 años.
Mary conoció de cerca el arte de armar una vida con los retazos que dejó la tragedia. Quédense conmigo, porque hoy vamos a desenterrar a la criatura. Vamos a hablar de la culpa del creador, del castigo de la soberbia científica y de cómo un monstruo de retazos humanos terminó reflejando nuestras propias miserias. Bienvenidos. Estás escuchando Ficciones de Medianoche. Bloque 2. El nacimiento del género y el Ícaro moderno. Ya estamos de regreso en Ficciones de Medianoche, acomodándonos en esta madrugada que avanza. Les habla Víctor, y si recién se suman a la sintonía de la radio o le dieron play al podcast en nuestro canal Ese tipo con un libro, dejen que les dé la bienvenida formal a nuestra mesa. Pónganse cómodos. Quiero empezar este bloque haciéndoles una propuesta. Olvídense por un momento de las palabras difíciles. Olvídense de los tecnicismos literarios. Quiero hablarles directamente a ustedes, especialmente a quienes quizá miran de reojo las historias de naves espaciales, futuros lejanos o laboratorios oscuros. Aquellos que piensan, la ciencia ficción no es para mí, eso es para fanáticos. Déjenme decirles, con la mano en el corazón, que no hay nada más humano, más tierno y a la vez más atrapante que el género de la ciencia ficción. Porque, ¿qué es, en el fondo, la ciencia ficción? Mírenlo de esta manera. Mientras que el realismo nos cuenta cómo es nuestra vida cotidiana y la fantasía nos habla de magia, dragones y varitas mágicas que escapan a las leyes de nuestro mundo, la ciencia ficción hace una pregunta maravillosa y sumamente entretenida. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la tecnología pudiera revivir a un ser querido? ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con una máquina? ¿Qué pasaría si empujáramos los límites de la mente humana utilizando la ciencia? Lo que distingue a este género de todos los demás es que el motor de la historia no es un milagro, ni un hechizo, ni un fantasma que sale de un ropero. El motor es la razón humana, la ciencia y la técnica de nuestra propia realidad llevadas al extremo. Y por eso es un género tan popular, porque funciona como un espejo retroiluminado. No nos habla de mundos imposibles, nos habla de nuestro propio futuro, de nuestras esperanzas y de nuestros miedos más profundos ante los cambios del mundo. Es una aventura del intelecto, pero sobre todo del corazón. Y la zona cero, la cuna absoluta donde este fascinante viaje comenzó, tiene nombre y apellido. Frankenstein, o el moderno Prometeo, la obra que la joven Mary Shelley concibió con apenas 18 años. Vamos a detenernos en el título por un segundo, porque ahí se esconde el secreto de todo su peso argumental. Mary no llamó a su libro simplemente El monstruo del laboratorio. Le puso un subtítulo que es una declaración de guerra intelectual. El moderno Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Para quienes no recuerden las viejas clases de historia o los mitos griegos, Prometeo era un titán, un ser de la mitología clásica que amaba profundamente a la humanidad. Al ver que los seres humanos estaban desprotegidos, tiritando de frío en la oscuridad de la tierra, Prometeo tomó una decisión audaz. Subió al monte Olimpo, burló la vigilancia de los dioses y robó el fuego sagrado para dárselo a los hombres. El fuego transformó a la humanidad, les dio calor, les permitió cocinar, fundir metales, crear civilizaciones. El fuego era el símbolo del progreso y del conocimiento.
Pero claro, los dioses no perdonan la insolencia. Zeus, el rey del Olimpo, castigó a Prometeo de una forma espantosa. Lo encadenó a una roca en las montañas del Cáucaso, donde cada día un águila gigante acudía a devorarle el hígado. Como Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba por las noches, condenándolo a un ciclo eterno de tormento insoportable. Mary Shelley tomó este mito y lo clavó en el corazón del siglo XIX. Víctor Frankenstein es el Prometeo de la era moderna, pero su fuego no es una antorcha encendida en el Olimpo. Su fuego es la electricidad, la anatomía, el galvanismo, los avances científicos de una revolución industrial que estaba transformando el mundo entero ante los ojos de la escritora. Víctor no invoca demonios en un pentagrama, no usa brujería, va a la universidad, estudia química, pasa noches enteras diseccionando cadáveres en salas de autopsias, uniendo pedazos de carne muerta bajo la estricta lógica científica de su época. ¿Y cuáles son las implicancias de este paralelismo? Son gigantescas y devastadoras. El mito original nos advierte sobre la soberbia. Nos dice que cuando el ser humano intenta jugar a ser Dios, cuando intenta traspasar la frontera de lo que está permitido y arrebata el secreto de la vida y de la muerte, el universo equilibra la balanza con un dolor indescriptible. Pero hay una diferencia crucial que Mary Shelley introduce y que vuelve a su novela una obra maestra inigualable. El Prometeo griego sufrió el castigo de un agente externo. Fue el águila de Zeus la que lo torturó. En cambio, en la ciencia ficción de Mary Shelley, el castigo del científico moderno no viene de los dioses, ni del cielo, ni del más allá. El castigo de Víctor Frankenstein es su propia creación, su águila particular, la que le va a devorar la paz, la salud y la vida entera. Es el hijo desfigurado que él mismo trajo al mundo y que luego abandonó a su suerte. Es el complejo de Ícaro, otra gran metáfora. Ícaro, que construyó alas de cera para volar tan alto que terminó olvidando que el sol podía derretirlas en un segundo, precipitándolo al vacío de su propia arrogancia. Mary Shelley nos regaló una historia atrapante, una persecución de terror gótico que te mantiene pegado a las páginas o al reproductor, pero debajo de la superficie nos dejó una pregunta envolvente que late con fuerza en nuestro presente. La ciencia nos da el poder de los dioses, pero ¿tenemos la madurez moral para asumir las consecuencias de lo que creamos? Vamos a hacer una pausa en nuestro desarrollo para digerir estas ideas y para dejar que la tormenta de Villa Diodati inunde el estudio. Al regreso, nos meteremos de lleno en el barro más espeso de esta historia, el dolor del abandono y la voz de un monstruo que solo quería aprender a amar. No se vayan, quédense en Ficciones de Medianoche, sintonizados en la radio o acompañándonos en el podcast de Ese tipo con un libro. Vamos a escuchar mucho más. Ya volvemos. Seguimos escuchando Ficciones de Medianoche. Bloque 3. La culpa, el abandono y el verdadero monstruo. Qué alegría que sigan ahí, acompañándome en el living de Ficciones de Medianoche. Les habla Víctor, y si recién se suman a la sintonía o están reproduciendo este viaje en el canal de YouTube Ese tipo con un libro, les aseguro que llegaron en el momento más humano y descarnado de la noche. Dejen que les hable mirándolos a los ojos, o
a los oídos. Olvídense por un momento de los efectos especiales modernos, de las pantallas verdes y del cine ruidoso de hoy. Quiero hacerle una invitación especial a aquel que me está escuchando y que quizá nunca en su vida vio una película de terror clásico o de ciencia ficción en blanco y negro. A vos, que tal vez pensás que el cine antiguo es aburrido, acartonado o que no tiene nada que ver con tus emociones actuales. Olvídate de los prejuicios. Lo que vamos a hacer ahora no es analizar películas viejas. Vamos a abrir 3 ventanas mágicas a 3 historias que revolucionaron la forma en que la humanidad se mira al espejo. Quiero presentarte estas obras como si se estrenaran hoy mismo en el cine de tu barrio, como 3 viajes emocionales que te van a erizar la piel, no por los sustos, sino por la tremenda verdad humana que esconden. Acerquémonos al concepto central que une a la literatura con el cine, la culpa del creador y el dolor del desamparo. En la novela de Mary Shelley, el verdadero drama no es científico, es familiar. Es la historia de un padre, Víctor Frankenstein, que pasa meses obsesionado en un sótano oscuro, cosiendo retazos de carne muerta, buscando la gloria individual. Pero en el segundo exacto en que esa criatura gigante abre un ojo amarillento y lanza un gemido de dolor, Víctor se horroriza. Se asusta de la fealdad de su obra y huye. Lo deja solo en un mundo hostil, sin nombre, sin lenguaje, sin un abrazo. Imaginen el dolor de nacer siendo un gigante con la mente de un bebé, buscando amor y recibiendo a cambio pedradas, gritos y persecución solo por ser diferente. El cine entendió esta tragedia de maneras brillantes y hoy quiero presentarte un top 3 de las adaptaciones cinematográficas más gigantes de la historia. Te las voy a contar desde cero para que elijas cuál va a ser tu próxima aventura. Puesto número 3. El despertar del horror humano. Frankenstein, 1931. Viajemos en el tiempo hacia nuestra primera recomendación. Imaginen entrar a una sala de cine a oscuras. La pantalla se enciende y nos encontramos con una película dirigida por un genio llamada James Whale. Olvídense de todo lo que creen saber sobre los monstruos. Aquí el encargado de darle vida a la criatura es un actor casi desconocido hasta ese momento, Boris Karloff. Y lo que hace este hombre en pantalla es una obra de arte que te va a romper el corazón. Quiero que visualicen la escena que definió al cine para siempre. La criatura está encerrada en una torre medieval oscura. No habla, solo emite gruñidos guturales que suenan a pura frustración y desespero. De pronto, el techo del laboratorio se abre y entra un rayo de sol directo. La criatura, que nunca ha visto la luz, mira hacia arriba. Sus manos, gigantescas y torpes, empiezan a elevarse lentamente hacia el cielo, intentando literal y físicamente atrapar la luz del sol, como un niño que busca tocar un juguete brillante. Es una imagen de una ternura tan devastadora que te hace olvidar por completo que estás viendo una película de terror. Pero la tragedia golpea de inmediato. Su creador, temeroso de esa fuerza descomunal, ordena a su asistente que lo encadene en la oscuridad y lo castigue con látigos y antorchas encendidas. El fuego, que para Prometeo era el regalo de la vida, aquí se convierte en el instrumento de tortura de la criatura.
Karloff no actúa con palabras, actúa con los ojos. Unos ojos hundidos, cargados de una profunda incomprensión y un sufrimiento infinito. Esta película de 1931 nos enseña que el monstruo no nace siendo malo. Lo volvemos malo nosotros a fuerza de crueldad. Es una joya en blanco y negro que tenés que ver si querés entender dónde empezó el mito cinematográfico. Puesto número 2. La poesía del rechazo y la novia imposible. La novia de Frankenstein, 1935. 4 años después del éxito de la primera, el mismo director se dio cuenta de que la historia no había terminado y creó lo que muchos consideramos la película más hermosa, gótica y poética de la era dorada del cine, La novia de Frankenstein. Imagínense esto. La criatura ha sobrevivido a la furia del pueblo y camina errante por los bosques. Está sola, hambrienta, perseguida. De repente, escucha a lo lejos una melodía preciosa tocada por un violín. Sigue el sonido y llega a una pequeña cabaña en medio de la nada. ¿Quién vive ahí? Un anciano ciego. Este detalle es de una genialidad absoluta. El anciano no puede ver las cicatrices de la criatura, no puede ver su rostro aterrador, solo escucha sus pasos pesados y su lamento. Por primera vez en toda su existencia, alguien le tiende la mano a la criatura. El ciego lo invita a pasar, le comparte su pan, le enseña sus primeras palabras. Amigo, bueno, fuego, malo. Hay una escena donde ambos rezan juntos y el monstruo llora de pura felicidad al descubrir la calidez de un hogar. Pero el destino es implacable. Los hombres destruyen ese refugio y la criatura es arrastrada nuevamente a la civilización. Su creador, chantajeado por un científico aún más loco, decide construirle una compañera, una mujer hecha de retazos para que el monstruo no esté solo. Y aquí viene el clímax más impactante. La novia despierta, con ese icónico pelo negro con mechones blancos en forma de rayo. Mira a la criatura y grita de horror. El propio igual, el propio ser creado para amarlo, lo rechaza. El monstruo, con el corazón completamente destrozado, comprende que no hay lugar para él en este mundo. Mira a su creador y le dice una de las frases más tristes del séptimo arte. Tú vives, nosotros pertenecemos a los muertos. Es una obra maestra absoluta del melodrama gótico que te aseguro que te va a arrancar más de una lágrima. Puesto número 1. La fidelidad absoluta a la carne y al alma. Frankenstein, de Mary Shelley, 1994. Y llegamos al puesto de honor, lo que para mí es la experiencia definitiva. Nos trasladamos a 1994. El director y actor Kenneth Branagh decidió hacer una superproducción majestuosa, llena de color, sangre, sudor y música operística. Y para interpretar a la criatura convocó a uno de los mejores actores vivos de nuestro tiempo, Robert De Niro. Olvídate del monstruo verde con tornillos en el cuello que viste en las caricaturas. El monstruo de Robert De Niro es un hombre trágico, cubierto de costuras, pero con una inteligencia afilada y dolorosa. En esta película la criatura aprende a hablar a la perfección de forma autodidacta. Lee libros de filosofía, aprende a sentir el arte y se convierte en el verdugo intelectual de su propio creador. Hay un enfrentamiento dialéctico en medio de una cueva de hielo que es, sencillamente, cine en su estado más puro.
La criatura se para frente a Víctor Frankenstein y le exige una explicación. No le pega, no lo ataca, lo destruye con argumentos. Le pregunta: ¿qué alma me diste? ¿De quién son los pedazos que llevo dentro? ¿Tenías derecho a crear este sufrimiento? De Niro interpreta a un ser que sufre una soledad tan inmensa que prefiere quemar el mundo entero antes que seguir viviendo en el vacío. Es una película visceral, apasionada, visualmente impactante, que te mantiene al borde del asiento durante 2 horas y que te demuestra que la ciencia ficción, cuando se hace bien, es el drama más profundo de la condición humana. 3 películas distintas, 3 épocas diferentes, pero un mismo corazón herido. El cine tomó el mito de Mary Shelley y lo convirtió en imágenes que quedaron grabadas en la retina de la humanidad, ya sea con los ojos suplicantes de Boris Karloff, el llanto de la novia rechazada o la voz desgarradora de Robert De Niro. La gran pantalla nos sigue haciendo la misma pregunta incómoda: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El hijo abandonado o el padre que se niega a amarlo? Vamos a hacer una pausa en nuestra transmisión para procesar la belleza y el terror de estas historias. Al regreso, nos subiremos al último barco, aquel que viaja hacia los hielos eternos del Ártico, para darle el cierre definitivo a este viaje por la cuna de la ciencia ficción. No se muevan, nos vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando Ficciones de Medianoche. Bloque 4. El espejo de la condición humana y cierre. Llegamos al último bloque de Ficciones de Medianoche. La historia de Frankenstein no termina en un laboratorio ni en un castillo bajo los rayos de una tormenta. Termina en el hielo eterno del Ártico. Víctor, consumido por la culpa y la venganza tras perder a todos sus seres queridos a manos de la criatura, persigue al monstruo hasta el fin del mundo. Es una persecución circular, donde creador y creación ya no pueden vivir el uno sin el otro. Están atados por un cordón umbilical de odio y dolor. Víctor muere a bordo del barco del capitán Walton, el explorador que recoge su testimonio, y poco después el monstruo entra al camarote a llorar sobre el cadáver de su creador. No hay triunfo en sus palabras, solo una inmensa piedad y un vacío absoluto. Su última promesa es adentrarse en el norte más extremo para encender una pira funeraria y consumir sus propios restos para que nadie nunca pueda repetir el experimento de su nacimiento. Han pasado más de 200 años desde que aquella muchacha de 18 años concibiera esta historia en una noche de verano trunca. Y hoy Frankenstein sigue siendo el espejo más nítido de nuestra condición humana. Cada vez que debatimos sobre la inteligencia artificial, la clonación, la edición genética o el impacto del ser humano sobre el planeta, estamos citando a Mary Shelley. Seguimos siendo niños jugando con fuerzas que no terminamos de comprender, creando herramientas o entidades de las que luego pretendemos lavarnos las manos. La culpa no es de la tecnología, la culpa es de la falta de empatía del creador hacia lo creado. Es hora de apagar los micrófonos, pero recuerden que este episodio queda subido completo, sin cortes y con el desarrollo limpio en nuestro canal de YouTube Ese tipo con un libro. Suscríbanse, dejen sus comentarios y díganme, ¿qué monstruos modernos estamos creando hoy en silencio? Soy Víctor. Que tengan buenas noches y que las ficciones
los dejen dormir. Claro, si es que pueden.